en un pequeño y apacible pueblo llamado Mirabel, ubicado cerca de la Plasencia. En este lugar se encuentra una curva muy peligrosa, conocida como la Curva del Castillo, debido a las ruinas de un antiguo castillo que se alzan justo encima. La historia que les contaré ocurrió en una gélida noche de invierno en el año 1994 y tuvo como protagonista a mi madre. Cada día, mi madre se dirigía al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para cumplir con su trabajo, pero aquella noche, cuando regresaba a casa pasando por el pueblo de Mirabel y atravesando la temida curva, algo sobrecogedor cruzó su camino. Divisó a lo lejos un hombre, muy pálido, vestido completamente de negro y con un sombrero en la cabeza, parado en el arcén y mirando fijamente hacia la carretera. Era como si aquel hombre misterioso estuviera esperando a alguien. Mi madre sintió un escalofrío recorriendo cada centímetro de su cuerpo cuando pasó cerca de ese extraño hombre. Al día siguiente, para su horror, mi madre volvió a encontrarse con aquella terrorífica aparición, y lo peor de todo es que esta macabra repetición se mantuvo durante varios días consecutivos. Mi madre regresó aterrada, con lágrimas en los ojos y una angustia inmensa. Afirmaba haber visto a aquel hombre en múltiples ocasiones, siempre parado algunos días bajo la lluvia en el mismo lugar. Mi padre, quien ejercía como policía, decidió investigar el asunto y ambos se dirigieron al lugar donde mi madre había visto al hombre. Sin embargo, al llegar ahí, no encontraron rastro alguno de su presencia. Era como si el misterioso individuo hubiera desaparecido en el aire. Al poco tiempo, mi padre descubrió un hecho insólito. 2 días antes de que mi madre lo viera por primera vez, alguien se había suicidado lanzándose desde lo alto desde las ruinas del castillo. Estas ruinas, situadas justo encima de la curva, eran consideradas el hogar espectral de aquel espíritu inquieto. Algunos afirmaban haber presenciado la misma figura siniestra que mi madre describió. El pánico invadió el corazón de mi madre, quien llegó a afirmar que cambiaría su turno en el hospital para evitar pasar por aquel terrorífico lugar durante la noche y no encontrarse nuevamente con aquella presencia. Su angustia y miedo eran palpables. Desde aquel día, el misterio de la curva del castillo de Mirabel perduró en la memoria del pueblo. La gente hablaba en susurros sobre aquel hombre vestido de negro y con un sombrero de copa, cuyos ojos penetrantes y fríos parecían seguir a cualquiera que osara pasar por aquel inhóspito lugar. Mi madre, por su parte, nunca volvió a enfrentarse a aquel terrorífico encuentro, pero el recuerdo de aquella experiencia nunca la abandonó. Y es así como llegamos al final de la primera historia. Si es que te está gustando, no olvides suscribirte y darle like. Me apoyas demasiado. Sin más, continuamos con una ayuda en la carretera. Esta historia se la debemos a mi abuelo Ramiro, que en paz descanse. Él se dedicó el 90% de su vida a la carretera, para ser más específicos, al transporte de materiales y materias primas. Ustedes saben que los camioneros tienen un sinfín de historias memorables, unas sorprendentes y otras tantas terroríficas. Ya puestos en contexto, comencemos. Esto sucede una noche en octubre del año 1972. La carretera es Durango-Mezquital, la ruta más concurrida de mi abuelo por esos años. En este caso, manejaba un doble remolque lleno de mora azul y frambuesas, que llegan por la frontera de Tijuana. Realmente un cargamento pesado, la rutina básica de todo transportista a la hora de emprender un nuevo viaje, es revisar hasta el último tornillo y hasta la última tuerca de la unidad para evitar cualquier tipo de inconveniente. Este caso no fue la excepción, y tomó las medidas necesarias para tener una llegada en calma. En el kilómetro 68 de esta carretera hay un puente llamado El Refugio, el cual
Mi abuelo describe como un puente de energía pesada, no necesariamente mala, pero ocasionaba escalofríos cada vez que pasaba por él. 1 kilómetro antes de llegar a este puente, algo se encontraba mal y alerta a mi abuelo. Una cuerda de las que se sujetan las lonas que cubre el cargamento se reventó, y esto hizo que la misma lona saliera volando metros atrás. Por suerte, no era una bajada de aquellas en las que no puedes frenar de golpe, así que se detuvo y caminó a donde se encontraba la lona. Las personas que saben qué tipo de lonas usan los camioneros están conscientes del tamaño y el peso de estas mismas, algo que definitivamente soluciona solo. Recogiendo lo que restaba de cuerda y con dificultades para llevar la lona hasta donde se encontraba el tráiler, a mitad de la noche empieza a desprenderse un olor muy fuerte, algo parecido al azufre. Todo esto puso de mal humor a mi abuelo, ya que un inconveniente tan tonto lo tendrá varado por al menos 1 hora y media. Todo esto desaparece de su mente tras escuchar una voz. Un hombre adulto, de aproximadamente 50 años, se acerca a él. Algo sumamente raro por la hora y la ruta que es. Le estás batallando, mi buen. Un tanto desconcertado y molesto, le comenta lo sucedido. El hombre, sin pensarlo, comienza la ayuda a favor de mi abuelo. Juntos cargan la lona, la acomodan y la vuelven a asegurar con la cuerda. Tan pronto terminaron, mi abuelo ofrece al buen hombre darle un aventón lo más cerca posible de su casa. El hombre no accede, ya que comenta estar muy cerca de su destino y que prefiere caminar. Se despide sin antes hacerle una advertencia. Deberías tener cuidado. Nunca sabes a quién te podrás encontrar por esta carretera. Tuviste suerte que pasara por aquí. Un apretón de manos bastó para que ambos se despidieran. Listo para seguir con el viaje, mi abuelo tomó marcha y casi llegando al puente recordó de pronto que el hombre nunca le dio su nombre, pero él tampoco le preguntó. Al recordar esto, mira por el espejo lateral y mientras cruzaba el puente, observa cómo el hombre desaparece entre la neblina espesa y blanca, descendiendo al barranco de aquel puente. El olor potente y pútrido comienza a sentirse de nuevo. A los costados del puente sorprende una iluminación rojiza, como si del mismo infierno se tratara. Los gritos se escuchan en la parte trasera, como si los estuvieran siguiendo. La neblina se esparce y ve a lo lejos. Nuevamente el puente se acababa de cruzar y aquel hombre en la orilla, brindando ayuda a otro camión.